Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es martes 20 de diciembre de 2022. Aquí estamos de nuevo en el mismísimo Santiago Bernabéu para ver y visualizar las novedades que tenemos en el día de hoy. Así que vente conmigo. Bueno, la cosa se pone seria, ¿eh? La cosa se pone muy tensa. ¿Y por qué digo esto? Porque mirad, ahora a primera hora de la mañana, mirad lo que tenemos en pantalla. Por fin, lo que decíamos ayer, justo lo decíamos ayer, que estaban empezando a colocar ya nexos en esa parte superior de la torre B, justo aquí arriba. Y es que mirad lo que tenemos en pantalla. Ya tenemos los nexos colocados, ahí los tenemos instalados, acoplados, como queráis llamarle. Y tenemos dos plataformas, pero no han colocado lamas todavía, no las han colocado. Ha venido un nuevo ejército de lamas que las han depositado aquí, justo enfrente de la torre B. Mirad, ahora lo veremos. Justo, mira, además que justo ahí está el camión que acaba de dejar las lamas de AirTrans. Ya sabéis que es típico este camión, este tráiler que deja aquí las lamas. Las acaba de dejar justamente en este lado, así que viene el baile de instalación de lamas en la esquina de la torre B, justamente en los huecos que vemos ahí arriba que faltan por colocar esas lamas. Así que hay que estar muy pendientes al canal porque se vienen directazos. Bueno, otra vez que vienen las lluvias aquí a Madrid. Mirad la que está cayendo, la que está empezando a caer en estos precisos instantes. Madre mía, estamos todos refugiados aquí. Y sobre todo se ve genial el contraste de la lluvia ahí con las lamas. Mirad cómo está cayendo ahora, con fuerza, con fuerza y honor. Bueno, debido al agua las plataformas bajan porque está cayendo la mundial ahora mismo, Está cayendo la mundial, no me esperaba esto. Además me he dejado el paraguas en casa. Lo bueno de esto es que el frío se disipa, gracias a la lluvia y al agua el frío se disipa. Bueno, antes de cambiar de toma, antes de movernos, porque está cayendo la mundial, lo que decía antes, están aquí con la radial en los soportes horizontales que tenemos justo debajo de la torre B. Están ahí con una radial repasando alguna que otra pieza. Han estado antes con la radial justamente en la parte fronteriza entre el soporte vertical y el soporte horizontal. Ahora con la plataforma no lo vemos, pero han estado ahí con la radial. Alguien que no tiene miedo a la lluvia. En el día de hoy tampoco están colocando lamas en esta parte de la fachada oeste. Vamos a pasar ahora para ver si por lo menos han quitado las pegatinas en todas las lamas que han ido poniendo toda la semana pasada. Bueno, pues me acuerdo que en el día de ayer colocaron la grúa que tenemos ahora mismo en pantalla, las empezaron a montar y claramente lo que han hecho con ella es para empezar a colocar las lamas en esta parte superior de la torre B. Y yo diciendo ayer, madre mía, que están colocando una grúa nueva, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues mira lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar. Bueno, creo que como siga así lloviendo me voy a tirar todo el rato aquí, porque no para de llover, madre mía. Es que encima se me ha olvidado el paraguas, que es lo peor de todo. Si no, estaría con el paraguas tan feliz de la vida grabando. Luego dice la gente, no, es que das la vuelta súper rápida. Hala, llevo media hora aquí y nadie me dice nada, ¿no? El resumen del día de hoy. Sapos y ranas por todos los lados. Bueno, pues empezamos la vuelta así porque no para de llover y no he traído paraguas. Pues venga, aprovechamos ahora que está en verde y cruzamos. Vamos a dar la vuelta, ahora sí que sí. Vuelta récord al Santiago Bernabéu porque está diluviando en los alrededores del templo blanco, en este caso el templo gris. Bueno, venga, vamos a echar un vistacito justamente aquí a la parte de la torre B, donde vemos las preciosas lamas que han traído esta mañana y que han depositado, han guardado, han acopiado, como queréis llamar, en esta parte de la esquina de la torre B de Concha Espina con Castellana. Bueno, básicamente en Concha Espina han traído nuevas lamas, será para colocarlas en la parte superior de la torre B, donde hemos visto al principio del vídeo. Por cierto, qué bonito es ver caer la lluvia justamente en tu maldita cara. Me estoy mojando. Ahí las van a poner, ahí las van a depositar, ahí las van a instalar. Claro que sí, hombre, claro que sí. Venga, vamos a asomarnos un poquito más. Tengo ganas de saber si han llegado los siguientes tramos de la cercha número 8. Vamos a ver, porque antes de nada vamos a pasar por aquí, por Castellana, para ver qué es lo que está pasando. Seguimos teniendo mucho aislante y muchas piezas blancas para la parte superior del Santiago Bernabéu. Y yo que me voy hacia Castellana, así dejamos la torre B. A lo mejor cuando vengamos esta tarde ya han colocado las lamas en esta parte de la torre. Venga, seguimos, avanzamos. Ahora que me doy cuenta estoy súper pálido, y acabo de desayunar, no sé.
Bueno, en modo gran angular de la esquina de la Torre B, venga, pasamos a Castellana. Me parece que en el día de hoy no han colocado más nexos, no han colocado más conexiones entre los soportes verticales y por lo que veo tampoco han colocado más tirantes, que por lo que veo... A ver, porque si veo los enganches que tienen que colocar los tirantes, si no veo los enganches, obviamente no tienen que colocarlo. Madre mía, me estoy empapando, pero empapando de lo lindo. Parece que no tienen que colocar más tirantes. Por lo que veo por aquí, parece que no tienen que colocar más tirantes. También veremos cómo siguen trabajando en esta parte superior de los accesos de Castellana, donde ya sabéis que se han vuelto grisáceos, como las esquinas y la parte de la fachada del Santiago Bernabéu, para terminar de cerrar toda esa parte. Bueno, ya sabéis que quien se refugia debajo de una hoja, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Aquí estamos justo enfrente de la Torre B. Qué mal se ve, qué mal se ve. ¿Dónde está mi TOC? Ahí está, ahí está, ahí está. Ya sabéis que ha sido tapado por esos esas tres conexiones. Madre mía, intento limpiar la lente, es imposible, de verdad. Es imposible, de verdad. Esto es lluvia, tiene que llover, claro que sí, que llueva, que llueva, que llueva. Los pajaritos de la... Acabo de meter el pie ahí. Que tiene que llover, hombre. Alegría, 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 alegría. Aquí tenemos la parte de la fachada, el suelo de Castellana in the Nights. Tengo las manos heladas, ya sabéis que aquí quien no llora no mama. Pues empezamos nuestra aventura en la parte de Castellana, Montículo de Bélgica. Más lamas que tenemos acopiadas. Esas lamas que hemos visto cómo dejaban, cómo depositaban hace unas semanas y que han ido colocando a esta parte de la fachada oeste, donde hemos dicho antes que estaríamos pendientes a ver si... Madre mía, la gota. Oye, aquí, modo gran angular, no hay gota. Hemos dicho antes que estaríamos pendientes a ver si están quitando los adhesivos, los protectores, pero parece que todavía no han quitado los protectores en estas lamas, estas últimas lamas que han puesto aquí en la fachada oeste. Bueno, venga, imágenes fresquitas muy ricas. Madre mía, qué mal se ve. Imágenes fresquitas muy ricas de aquí, de la parte de Castellana, justamente enfrente de la fachada oeste, donde está cayendo la Mundial ahora mismo en el estadio Santiago Bernabéu. A 2 kilómetros no está lloviendo, pero aquí está lloviendo lo que no debería, o lo que debería caer durante todo el año. Vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis cómo está la fachada oeste hoy, a 20 de diciembre, parte perimétrica de la cubierta oeste. De momento sigue prácticamente igual, no han hecho nada. Y las lamas, esas últimas lamas que vimos colocarse la semana pasada, pues siguen con el plástico protector in the night. Así que desde aquí me despido y voy hacia la Torre C. Bueno, y yo pensaba que estaba grabando y ya estaba en la Torre C, porque como se me resbalaba el dedo en la pantalla por la lluvia, está empapado el móvil, yo pensaba que estaba grabando y estaba haciendo el tonto. Tengo que retroceder sobre mis pasos porque quiero que veáis esto. Yo pensaba que lo había grabado y estaba hablando... Madre mía, no se ve nada. Y yo pensaba que lo había grabado, de verdad. Bueno, aquí tenemos la cercha número 7, la cercha número 7 justo detrás. Ahí la tenemos en la fachada oeste, tenemos esas últimas lamas que de momento no han quitado las pegatinas, esos adhesivos protectores. Aquí están trabajando, bueno, hasta hace un momento lo que he grabado antes, había una plataforma aquí pero se acaba de ir, me ha dejado mal. Estaba trabajando en la cercha número 7, donde tienen que seguir trabajando en los remates. Y vamos a ver si ha llegado la cercha número 8, bueno, los siguientes tramos de la cercha número 8, porque ayer vimos que en vez de traer dos, trajeron un tramo nada más. ¿Pero qué pasa? Entonces vamos a ver si han llegado al menos el siguiente tramo de los 3 que tienen que ser y formarse para formar ya directamente para hacer la cercha número 8. De momento poco movimiento veo en esta cercha número 7, donde he visto antes la plataforma, pero no sé exactamente qué es lo que estaban haciendo. Y aquí tenemos, han colocado la red anticaída en la parte norte de la cercha número 7. Es la novedad que veo en el día de hoy. Han colocado, pero bueno, están empezando a colocar la sabanita verde en este extremo, donde imagino que seguirán a lo largo de la cercha colocando esa red anticaída. ¿Qué grados tenemos? ¿Qué grados tenemos? ¿Cuántos grados tenemos? 8 grados, tío, es que hace frío, Tengo las manos, mira, están rojas completamente. Porque es que no tengo, ahora mismo se la meto muerto y resucita, con respeto de los muertos, de verdad que lo digo. Aquí tenemos la esquina de la Torre C, prácticamente no se está trabajando ahora con la que está cayendo, de verdad que no recuerdo una lluvia así. Dejamos atrás la Castellana
Entramos en Torre C de momento, esas lamas en la parte superior no las han quitado. Bueno, las lamas no, los protectores, los adhesivos no los han quitado y tampoco han quitado los de esta parte de aquí, esas columnas que tenemos ahora mismo en pantalla. Bueno, parece que ha parado un poquito la lluvia ahora. Vamos a ver, vamos a seguir porque quiero que veáis, ojo, porque han traído... Sí. Han traído nuevos tramos, Han traído al menos un tramo nuevo en la cercha número 7, de la cercha número 7, y que estoy viendo ahora mismo en pantalla. Lamas, seguimos viendo las lamas aquí acopiadas, guardadas, y veremos a ver qué sucede durante todos estos días. Aquí dejamos atrás Castellana, hasta luego Castellana, ahí tenemos Torre Europa, Europa's Tower, y entramos en Rafael Salgado. Entramos en Rafael Salgado para ver las novedades que tenemos. Es que tenemos nuevo tramo 2 de 3 ya en la parte del fondo norte en posición de izado. Bueno, que en este caso ya sabéis que ya no es posición de izado, ahora mismo es posición de montaje, sitio de montaje para seguir haciendo posible la elevación de las cerchas hacia la cubierta. Hemos puesto 6 en el fondo norte y faltan otras 6 en el fondo sur, y ahora mismo ya el balancín, ese balancín que gracias a él ha sido el encargado de ayudar a subir esas pedazos de cerchas de unas 47 toneladas, 47.000 kilos también, a la parte de la visera norte, donde han entrado perfectamente todas. Es más, las están uniendo. Ayer vimos cómo ya desde aquí también, desde el fondo norte, están subiendo las bisagras para la parte de la cubierta norte, para la parte de las cerchas, justamente la parte superior de las cerchas. Hoy sí que va a ser vuelta rápida, last lap, última vuelta, también aquí en el Santiago Bernabéu, porque es que no para de llover, tío, esto es una inundación. Así que nada, aquí vemos, está todavía con el útil amarillo, este útil provisional que utilizan para pues desplazar las cerchas, para mover los tramos de las cerchas en este caso, y que ahora mismo todavía sigue enganchado a la grúa, así que debe estar reciente todo, y le acaban de depositar en este lado el montaje de la cercha número 8. Voy a parar un poco porque esto de verdad es increíble. La que está cayendo ahora mismo en el Santiago Bernabéu. No siento las manos, las tengo rojísimas. Esto es una locura, No puedo ni cerrar las manos del frío que tengo ahora mismo. Estoy empapadísimo, tengo la ropa súper calada. Parece que acabo de salir de la lavadora. Es que mira cómo están, tío, ¡Ah! Dios, parece que tengo 70 años. ¡Ah! Bueno, ahora que estoy refugiado bajo el techo que tienen aquí en el José Luis, gracias José Luis por este pedazo de techo, gracias a vosotros esto no sería posible. Voy a aprovechar para sacar imágenes. Ojo, porque parece... Ah, no, pero sigue lloviendo. Digo, se está aclarando el día. No, sigue igual. Aquí vemos el primer tramo que trajeron ayer de la cercha número 8, y aquí tenemos en consecuencia el segundo que han traído hoy. Qué raro, ¿no? Es muy raro que traigan a un tramo por día. Es muy raro. ¿Pero por qué hacen eso? Ahí va, digo el arco iris. No, pero es el reflejo del telescópico de la grúa de Aguilar. Bueno, pues por lo que veo parece que tampoco han colocado las lamas en la parte de la visera. Seguiremos esperando a tener novedades en la parte superior de la fachada norte. Esta es la fachada norte, hoy 20 de diciembre de 2022. Apenas 11 días para que nos comamos las uvas, y unos nos atragantemos y otros comamos lacasitos para suplir a las uvas. Y aquí tenemos a los pedazos de cracks trabajando en el nuevo tramo. Están uniendo el nuevo tramo con el de ayer. Ahora mismo acaban de llegar a la zona de trabajo. Venga, vamos a seguir un poquito más. Ahora parece que está parando un poquito, así que vamos hacia Padre Damián y esquina de la Torre D. Acompañadme, venga, vamos a mojarnos un poquito, que mido solamente 1,70. Para todos esos haters, para todas esas personas que se meten conmigo y que no quieren mis vídeos, que no les gustan mis vídeos, que no les gusto yo, esto es para vosotros, de verdad, que os amo, porque gracias a vosotros, obviamente también a los que me quieren y me apoyan, más todavía, pero gracias a ellos también, a los que me odian, este canal sigue en pie. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Venga, seguimos. Esquina de la Torre D, aquí estamos con la grúa Holland. Ya sabéis que se han cambiado las tornas, ahora la grúa Holland es la que sube las bisagras para la parte superior de las cerchas, y la grúa Courtois es la que sube la jaula para que los trabajadores puedan trabajar en la parte superior de las cerchas.
Bueno, ahora parece que da un poquito de tregua, la lluvia parece que ha amainado un poquito, ya por lo menos no cae con tanta regularidad y con tanta fuerza que antes. Imagen en movimiento de la esquina de la torre D, imagen en movimiento de las preciosas lamas que están colocadas, instaladas en la torre D. Bueno, envuelve a la torre D, no están en sí en la torre, sino envuelve a la torre D. Y vamos a entrar ya en Padre Damián, vamos a ver cómo va el desmontaje de la grúa torre número 4, en el que ya sabéis que faltan muy pocos tramos para que se produzca ya la finalización del desmontaje. Y vamos a acercarnos aquí, antes de llegar ahí, a los soportes verticales en el lado norte de Padre Damián, para ver cómo va la colocación de esos nexos para la futura llegada de las lamas. Además que muy pronta, puede ser muy pronto que empiecen a colocar ya lamas en esta parte norte de Padre Damián, puede ser muy pronto, y lo digo porque se han apresurado, se han dado prisa en colocar los diferentes nexos en los diferentes soportes verticales. Madre mía, que me mojan. Uy. En los diferentes soportes verticales que tenemos aquí en la parte norte de Padre Damián. No me voy a acercar mucho a la carretera porque si no me empapan. Y mirad, mirad cómo ha avanzado la colocación de barandillas en la parte de las escaleras blancas como nuestro corazón, en la parte norte de Padre Damián. Han avanzado un montón en la colocación de barandillas, como vimos en el día de ayer. Madre mía, qué locura, por favor. Dale un like a este vídeo si quieres que me siga mojando. Ahora todos los haters ahí dando el like al vídeo. Mira, qué locura, chaval. Cómo han avanzado en la colocación de barandillas en todos los tramos de las escaleras blancas que están colocadas aquí en Padre Damián. Qué locurote. Esto es una locura, Dios mío. Esto es una locura. Vemos también colocados ya, instalados los nexos en estos soportes verticales, así que yo creo que dentro de muy poquito veremos ya colocar lamas en esta parte de Padre Damián, así que hay que estar muy atentos. Aquí tenemos las vías del tranvía, justamente en la parte inferior de los soportes verticales instalados y colocados en la parte del nuevo edificio, y vamos a ver cómo va el desmontaje de la grúa. Veo que está la grúa, una de las LR por ahí funcionando, es posible que vayan a quitar ya uno de los últimos tramos, así que vamos a ver cómo va la historia. Mientras tanto tenemos aquí al fondo, tenemos esos tramos, algunas son cúpulas, otros son diferentes tramos intermedios de la grúa torre, y más material que está llegando ahora mismo a la obra. Parecen conductos, ¿no? Conductos de ventilación, obviamente porque el nuevo edificio hay que acabarlo ya de ya. Mirad qué nuevo, qué nuevecito todo para la parte interna del nuevo edificio. ¿Qué más novedades? ¿Tenemos alguna novedad? Me voy a quitar ya la capucha porque ya no llueve ahora mismo, y vamos a acercarnos a ver qué están haciendo en la parte superior, donde vemos a un pintor. Ahí está, pintor incrustando, penetrando e impregnando ese elemento intumescente en las diferentes piezas rojas que componen el nuevo edificio. Tenemos aquí la pila de andamios. ¿Qué de andamios tenemos en la parte central del nuevo edificio? ¡Qué locura! Cómo siguen trabajando en la parte central del mismísimo nuevo edificio, donde es verdad que a comparación del día de ayer lo único que veo es que se ve un poco todo más grisáceo. Lo que sí siguen haciendo es hormigonar en las diferentes plantas, Ahí están llevando como una especie de cubilotes, en este caso a esa planta. Ahí lo vamos a ver cómo lo recepcionan ahora. De momento no han trabajado todavía, no han continuado trabajando en la parte del paseo 360, donde ya sabéis que empezaron a colocar estas planchas, ese suelo del mirador 360, y que no han continuado por esa zona. Habrá que estar muy atento, habrá que estar atento a ver qué sucede a la parte superior de Padre Damián y aquí el nuevo edificio. Ya sabéis, de momento no han llegado los soportes verticales que cierran definitivamente esta fachada hasta que no traigan las escaleras mecánicas. No se va a producir ese beso definitivo, así que bueno, pues estaremos también pendientes. Vamos a seguir avanzando porque vamos a ver si tenemos novedades con el desmontaje de la grúa torre número 4. Mientras tanto avanzamos, imagen en movimiento. Hoy 20 de diciembre de 2022 se ha quedado el taxi un poquito empanado porque ahora mismo estaban todos circulando y él ha seguido ahí a su rollo. Bueno, pues tiene pinta de que solamente quedan ya pocos tramos. Ya sabéis que, noticia del día de ayer, aparte de que, pues bueno, lo que se ve es que parece que queda un tramo nada más de grúa torre, pero no. Ayer supimos aquí en el canal, yo es que de construcción no sé mucho, he trabajado para la construcción, pero no sabía esto de las grúas torre, que aparte del tramo que quedan unos cuantos más hacia abajo, hacia la parte del sótano y del parking del Santiago Bernabéu, así que
Yo ayer ilusionado digo, ¡ay, qué guay! Voy a ver cómo quitan el último tramo. No, no lo voy a ver. Bueno, a lo mejor lo veo, pero de refilón. Aquí tenemos los diferentes tramos, parece una torre de asedio que está acopiado aquí en Plaza de Sagrados Corazones. Por cierto, estamos aquí en Plaza de Sagrados Corazones. Le habéis dado ya al like, porque si no voy a vuestra casita y cojo vuestro dedito y le doy al like por vosotros. Claro, así de fácil, es que no hay más. Bueno, tenemos novedades, ¿eh? Tenemos trabajos ahí en la esquina de la Torre A, justamente en la Torre A, que por cierto está quedando preciosa, ¿eh? Lo decía hace muchísimo, digo, cuando empiecen a colocar lamas en este lado va a ser increíble el resultado que va a quedar. Bueno, pues ahora nos vamos a acercar por ahí, porque parece que están quitando los plásticos, las protecciones a las lamas que faltaban por quitar. Modo gran angular, hoy 20 de diciembre vamos a ver cómo va también la colocación y la instalación de las barandillas en esta parte de las escaleras, pero por el lado sur, donde ayer vimos que estaban empezando a colocar las barandillas en ese lado, y ahí estamos viendo cómo evoluciona poco a poco esa instalación de barandillas, y que cuando nos queramos dar cuenta y pestañemos, aparte de que nos roban, pues habrán puesto todas las barandillas en todo ese lado. Bueno, otra vez que vuelve a llover, pero con la que me ha caído ya, poco va a ser lo que me caiga ahora. Bueno, últimos vistacito, últimas imágenes, las tengo fresquitas, muy ricas, en oferta, barrido de derecha a izquierda de toda la fachada este. Si queréis que pare me lo decís. Ah, no, vale, que esto es un vídeo. Bueno, pues nada, ya pararé yo cuando lo considere. Aquí tenemos la fachada este, hoy 20 de diciembre, vamos a acercarnos por la esquina de la Torre A para ver cómo va el desmontaje de esas pegatinas que tienen las lamas en la parte superior. A ver si desde aquí podemos ver algo. A ver, a mover la colita. Bueno, pues no se ve muy bien, ¿eh? Así que me voy a tener que acercar para allá para verlo todo mucho mejor. Oye, ¿os cuento el chiste de la monja? ¿Os lo sabéis? Bueno, estamos llegando a imagen en movimiento de la esquina de la Torre A. Mirad qué bonito es el árbol, porque no se ve otra cosa que no sea el árbol. Imagen en movimiento de la Torre A con las lamas completamente puestas. Están quitando los últimos adhesivos, los últimos protectores de estas últimas mini lamitas que faltaban por quitar. Mirad, mira, que estamos viendo in situ, estamos viendo cómo están quitando las últimas. Ahí va el autobús, me acaba de joder la imagen, pero no pasa nada, porque los autobuseros de aquí de Madrid son unos pedazos de cracks. Aquí tenemos, vamos a ver si podemos ampliar para ver el momento. Ahí va otro autobús. Ahí va el autobús y no lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Ahora está volviendo a caer con fuerza, me cago en la leche, jodía. Está volviendo a caer con fuerza, tío, joder, que para un momento, cuando yo termine de dar la vuelta, que ya se ponga a llover, tío, pero qué manera de llover. Imagen en movimiento de la esquina de la Torre A, qué brutalidad, señores y señoritas, cómo está quedando el Santiago Bernabéu. Yo le daba, no un 10, le daba un 20 a cómo está quedando el Santiago Bernabéu. Sí, con las separaciones entre lamas, claro que sí, que me da igual, que esto no es cómo va a quedar ahora o cómo está quedando ahora, no, esto se ve ya en un futuro, que es que se ve todo. Hay que comparar el Clásico Bernabéu con el nuevo Bernabéu. Que podemos hablar, que podemos juzgar, que podemos comentar todo lo que está pasando, por supuesto, claro que sí. Pero esto no va a ser la diferencia definitiva, no va a ser el resultado definitivo, va a ser muchísimo mejor. Aquí tenemos a los pedazos de cracks todavía trabajando en la puerta número 38, aquí donde han sacado esos pedazos de tierras del interior del Santiago Bernabéu, exactamente, ampliación del túnel logístico y también del hipogeo. A ver si luego me decido a entrar, pero ayer estuvisteis un poquito vagos para ver mi vídeo del interior, así que no sé si entraré porque a mí me cuesta entrar, y obviamente entrar para no tener casi visitas, pues obviamente me lo puedo pensar muy mucho. Así que estamos aquí justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid, Fondo Sur y Concha Espina, donde parece que han acabado los trabajos de cimentación y de refuerzo en las zapatas de fachada aquí en el Fondo Sur. Básicamente porque no hay ninguna excavadora, no hay ningún trabajador ya, y creo que ya han acabado. Por lo que parece, ya han acabado. Así que yo me despido, luego volveremos a ver si hay alguna novedad en las obras. ¡Hala! Así que nada, me han tocado el pito, esa es la finalización del vídeo. Así que muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y del Santiago Bernabéu. Y nos vemos muy pronto. Chao, pescado. He acabado empapado. Chao, pescado.
he acabado empapado. Chao, chao pescado, he acabado empapado. Hasta luego, chao, chao.